buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de instalaciones hidrosanitarias, gas y aire. La vez pasada no teníamos nada pendiente, no dejamos nada pendiente, ¿verdad? No, profesor. Ok. Bien, voy a presentar algo de teoría y a lo mejor una, dos o tres clases vemos algunos antecedentes y reglamento y vamos a empezar a ver también normatividad para empezar a hacer algunos cálculos, ¿sí? Entonces, voy a pedirle ahí a alguno, estén atentos por si alguien me apoya a leer, para no leer yo todo, ¿sale? Bueno, entonces, se consideran como instalaciones todos los sistemas de distribución y recogida de energía de fluidos que forman parte de la edificación. La mayoría de las instalaciones se estructuran de un modo parecido. Parten de la red pública de suministro, y eso, bueno, pues ustedes ya lo vieron el semestre pasado, calcularon la red de agua potable para una localidad o diferentes localidades que en su momento el profesor que les impartió la clase, bueno, hicieron un diseño, ¿no? De esa red de agua pública, de agua potable, llega a los edificios y de los edificios pasa por un contador que todos vemos allí en nuestras tomas domiciliarias, en nuestras casas tienen una especie como de reloj, ¿no? Y ese es un contador que mide cuánto estás consumiendo de agua potable o de energía eléctrica. También tenemos el medidor de energía eléctrica. Y después, ya que pasa por ese contador, bueno, se distribuye a la red interna y llega a cada uno de los puntos que en nuestras casas, bueno, vemos ahí al lavamanos, al lavadero, al fregadero, a la lavadora. Se hace la distribución interna, ¿no? Es como una red pequeña, pero como lo que ustedes hicieron en red municipal, pero acá es nada más en la edificación. Y las instalaciones que vamos a ver son instalaciones hidráulicas, que es donde yo creo que es donde vamos a dedicar un poquito más de tiempo. La red sanitaria, que es el drenaje de gas para el suministro de este elemento si en el caso dado que tuviera una casa, un boiler, una caldera, o a la estufa, a un horno. Instalaciones también de aire acondicionado, que también vamos a procurar abarcar ese tema. Bueno, como antecedente, los seres humanos han almacenado y distribuido el agua durante siglos. En la época en que el hombre era cazador-recolector, el agua utilizada para beber era agua del río. Y conforme se iban haciendo los asentamientos humanos o las comunidades, pues bueno, ya empezaron a ver la necesidad de cómo hacer llegar el agua a las edificaciones. Los antecedentes que se tienen, pues bueno, en la época romana, que son los que vemos ahí en las imágenes, las cloacas, que ese túnel donde se conducía el agua para alimentar y llegar a estas termas, que eran los baños públicos o con piscinas. De ahí la gente pues iba y sacaba agua, lavaba su ropa, pues la utilizaba, ¿no? Para diferentes actividades. Y bueno, otra vez siendo reiterativos, para disponer agua potable en nuestra vivienda en la ciudad debe tener un sistema de captación, almacenaje y una red de distribución, que es lo que ya ustedes vieron el semestre pasado. Para nosotros, igualmente, como vieron el año pasado, para hacer su diseño debemos de respetar ciertas reglamentaciones y normatividad que existe en México y que a su vez también de manera global en todo el mundo los diseños hacen referencia a algunos ingenieros hidráulicos y calculistas que ya ustedes, si alguien me puede mencionar uno.
que ya vieron algunos, ¿no? De manera global, pues nuestros ingenieros hicieron sus fórmulas, hicieron estudios y son los que aplicamos. A ver, denme un nombre de alguien de los que vieron el semestre pasado. Hunter, otro. ¿O no vieron a Hunter? Manning, método de Cross. No. A ver, o les pregunto yo. Acuérdense que hay que participar, ¿eh? Si no, les pongo, no les tomo... Rigideces. ¿De quién? ¿De rigideces? ¿O qué? Sí, ese fue el que vimos. Método de rigideces, ¿y ese de quién es? Del ingeniero Rojas. Bueno, pues él lo propuso, ¿no? O hizo un libro, de eso nos está comentando el maestro que nos dio a nosotros clases. ¿Quién fue el maestro? Rodolfo Gaitán. No, pero estamos en hidráulica. En la Perdón. hidráulica, Alexis. Perdón. Sí, el método de rigidez es exacto. Sí, por eso dije, bueno, ¿cómo de rigidez? ¿Qué les dijo Colín? Sí fue Colín, ¿no? Su maestro. Sí, Jolín. A ver, muy bien, Alexis. Lo importante es participar. A ver, Flavio, usted dígame uno. No, profesor, pues no. Ah, ¿cómo que no? ¿Qué hicieron entonces? ¿Con qué calcularon? Es que no le No, entiendo bien de qué me está preguntando, o sea, de rigidez, pero de qué específicamente. No, de hidráulica. Pues De ya sea hidráulica. Pero de qué Manning. materia. Ya les dije, Manning, pues ¿qué materia estamos en hidráulica? Manning, Ah, ya pues les sí. dije Hunter, método de Cross. Sí, de Manning, Bueno, profe, también nosotros, es con el que trabajamos. es con el que El hicieron. más Bueno, muy común bien. es el de Manning, es el que más se usó. Es el que más se usó. Y vamos a ver que el método de Hunter, ¿no vieron ningún método de Hunter? No, Ese va a profe, ser, ese lo vamos a aplicar, muy bien, lo vamos a aplicar para nuestros estudios, nuestros cálculos aquí en edificación. Pero quería comentarles, bueno, todos ellos hicieron o diseñaron, hicieron sus estudios y aplicamos sus fórmulas, sus cálculos, pero necesitamos reglamentarnos, necesitamos también tener cuidado a la hora que ustedes vayan ya a ejercer su profesión, si no es que hay algunos que están ejerciendo, pues que conozcamos que, por ejemplo, aquí, en el periódico oficial en Michoacán, y si estamos viendo ahí la imagen, el 20 de octubre del 2015, el ayuntamiento emite este reglamento de construcciones y servicios y de los servicios urbanos. Y ellos, el periódico oficial, bueno, se publica y es de dominio público. No pueden decir ustedes, yo no sabía o yo no conozco, no. Por eso se publica y quien quiera consultarlo está a su disposición. En internet hay mucha información, pero bueno, yo hice un extracto aquí ahorita rápidamente de lo que nos incumbe o lo que nos va a interesar para tener el antecedente en nuestros diseños. El capítulo 18, aquí estamos observando, habla de la higiene, servicios y acondicionamiento ambiental. El artículo 104 dice que todas y cada una de las edificaciones a que hace referencia este reglamento deberán estar provistas de servicio de agua potable propio y no compartido. ¿Sí? Es la toma domiciliaria, es red de agua potable propio y no compartido, suficiente para cubrir los requerimientos y condiciones a que se refiere este reglamento y las normas técnicas complementarias. También vamos a ver algo de normas técnicas complementarias. Entonces, este reglamento dice, bueno, tienes tu toma domiciliaria, llega el agua, tú haces tu contrato con el ayuntamiento, con el municipio, pero no se vale que tú pasas allá atrás una manguera o del tinaco, descargas y le pasas al vecino y ya el vecino no va a hacer su toma domiciliaria, sino tú le vas a estar surtiendo y tú dices, pues yo te vendo, yo te doy aquí el agua y nada más me pagas a mí. No, eso no, está prohibido, artículo 104, y habla de que deben de tener todas los domicilios, pues su agua potable propia, ¿no? Su toma domiciliaria. El artículo 105, muy importante, nos habla de la provisión mínima, o sea, cuánta agua debe tener de suministrarse a las tomas domiciliarias. Y dice que no será inferior a la cantidad establecida en la tabla indicada de las normas técnicas complementarias. Es decir, está este reglamento y este reglamento se vincula a las normas técnicas complementarias. Entonces, hay que investigar y hay que checar qué nos dicen esas
normas técnicas complementarias. A ver, Wilfrido Bautista, el semestre pasado ustedes hicieron un diseño de red de agua potable y me imagino que revisaron este artículo y me imagino que vieron esas normas técnicas para ver que la provisión mínima se cumpliera y ustedes llevaron o conducieron agua a cada toma domiciliaria y dijeron, tiene que ser mínimo esta cantidad. Pregunta, Wilfrido, ¿sí consultaron algo al respecto? ¿Les dieron las normas técnicas? Recuerdo que sí nos había dicho la cantidad que tenía que llevar. De hecho, eso lo trabajamos en un Excel, pero las normas como tal, creo que no. O si no, es que cuando la vieron no pude asistir, no recuerdo bien, la verdad. Ok, gracias, Wilfrido. A ver, Rosailda Villegas, ¿usted recuerda algo? ¿Si les dieron o no les dieron las normas? Yo tampoco recuerdo que nos la hayan dado. Ok. ¿Alguien, de manera general, recuerda si tiene esta información? ¿Nadie? Yo la tengo del No, mapa. ingeniero, no nos dieron acerca de esto, nada más nos dijo, pues, nos estuvo hablando pues de cuánto tenía que llegar. Nada más les dijo cuántas. Ok, muy bien, Brian. Y Sí, Inge, Eymar, a ver, Eymar. yo tengo el de mapas. Yo sí utilicé el libro, creo que es el 5 o el 6. No me recuerdo qué número del libro. De agua potable, para abastecimiento de agua potable. ¿Ese se lo dio quién? ¿Usted lo consiguió? Sí, ese yo lo conseguí para hacer el proyecto. Pero Ajá. yo, como soy de décimo, ya también lo utilicé para alcantarillado. Muy bien, ok. Sí, es importante, gracias, Eymar. Es importante, bueno, pues que nosotros tengamos conocimiento que esta normatividad, pues existe. Yo ahorita vamos a estar presentando, pero voy a procurar en Classroom estar subiendo los boletines que descargue yo de internet, que igual también lo pueden hacer ustedes. De hecho, aquí si ven, lo descargué de internet y dice que no tiene, no es como nada más de consulta, porque aquí dice algo de legal, que no es, no lo tomarían como válido, ¿verdad? Pero contiene lo mismo. Si yo quiero que sea válido, bueno, voy al periódico oficial y puedo comprar, o me puedo suscribir y bajar el periódico de manera oficial. Pero este es para consulta, contiene lo mismo, pero bueno, así como esta información, ahí están las normas técnicas. El artículo 106 dice que la toma de agua potable domiciliaria deberá estar conectada directamente a la red de servicio público con diámetros de media pulgada, o sea, 13 milímetros, y queda sujeta a las disposiciones que indique el organismo, el OAPAS. Esta disposición rige aún para los casos de servidumbre legal que señala el Código Civil. El artículo 107 nos habla de la dotación de servicio de agua potable para edificios multifamiliares, condominios, fraccionamientos o cualquier desarrollo habitacional, etcétera, etcétera. Dice, lo establece el OAPAS y la Ley de Responsabilidad Social, Red Ambiental para el Estado de Michoacán. Igualmente, las normas técnicas, toda esta normatividad que se hace mención y que vamos a ver en las normas técnicas, la dotación del servicio de agua potable para diferentes edificios, bueno, lo vamos a poder consultar y ya está establecido. El artículo 108, las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios, con el número, tipo de muebles y características que establecen otra vez las normas técnicas complementarias. Se fijan, las normas son las que nos van a estar diciendo cómo vamos a ir diseñando nuestra red hidráulica en nuestra edificación. El artículo 109, las dimensiones que deben tener los espacios que alojan a los muebles o accesorios sanitarios en las edificaciones no deben ser inferiores a las establecidas en las normas técnicas complementarias. Bueno, pues esto ya es para cuando vamos a hacer un proyecto, ¿no? Y si el espacio, ahí nos habla de las dimensiones mínimas que debe de tener ese espacio para alojar, por ejemplo, al WC o al lavamanos. Si vemos esas normas, dice, debe de tener
70 por 1 o mínimo 70 centímetros por 1 metro donde se va a alojar el excusado, por ejemplo. Entonces, esto, bueno, ya es para diseño, pero es importante y que ustedes sepan que cuando ustedes hagan sus proyectos, pues no incumplir esto que establecen este reglamento de construcciones para el municipio de Morelia. Igualmente, si están en otro municipio, seguramente van a tener su reglamento y si no lo tienen, ellos van a decir, no sujetamos al de Morelia. Igual el de Morelia, si revisamos con el del Distrito Federal, más o menos es similar. Cambiarán algunos detalles, pero casi por lo regular se copia, ¿no? Se va copiando. El ayuntamiento, si un ayuntamiento va a expedir su reglamento, bueno, revisa algunos otros reglamentos del DF, de aquí de Morelia, y expide su propio reglamento. Si no lo tiene, bueno, pues aquí están el de Morelia, y con ese pueden hacer los diseños hidráulicos para edificaciones en sus municipios. Bueno, y continuando con esto, aquí vemos lo que es la normativa, las normas técnicas, y también nada más pongo algo un extracto que es importante y que vamos a ir ocupando. Lo voy a subir a Classroom, aunque ya ahorita nada más estamos viendo estas imágenes, pero para que lo tengan completo. Me gustaría ver, si me pueden apoyar, Yesenia Abarca Reyes, ¿puede leer lo que nos dice aquí, los dos primeros párrafos de generalidades, por favor? Sí. Gracias, Yesenia. Las presentes normas técnicas complementarias se refieren al capítulo 14 relativo al proyecto arquitectónico y otros derechos del reglamento de construcciones y de los servicios urbanos para el municipio de Morelia. Estas normas, ¿puede repetir cuáles me dijo? ¿Mande? ¿Puede repetir cuáles me dijo? Sí, es el primero y que sigue. Ok. Ya nada más Ajá. Gracias. Estas normas también satisfacen lo dispuesto en la ley para personas con discapacidad del estado de Michoacán, en lo que se refiere a las facilidades arquitectónicas correspondientes y establecen las bases para facilitar tanto el visto bueno de la Coordinación de Protección Civil como el dictamen de la prevención de incendios a que se refiere el reglamento del H, Cuerpo de Bomberos de Morelia. Ok, muy bien, miren, gracias, Yesenia. Bueno, pues ahí está la referencia. Son normas técnicas complementarias para municipio de Morelia y dice que contemplan también lo que es para personas con diferentes capacidades. Ustedes ya saben, como ingenieros, futuros ingenieros, toda obra pública que vayan a hacer debe de cumplir con instalaciones especiales para personas con capacidades diferentes y esta normatividad te dice cómo y las rampas, qué pendiente, qué espacios debes de tener los pasillos para donde van a transitar con las sillas o con muletas. Es importante y bueno, ustedes ya lo deben de saber y si no, lo van a tener, les voy a mandar esta normativa para que cuenten con ella. A ver, vamos a ver. Isaac Joeser. Isaac Joeser, ¿puede leer los otros dos párrafos, por favor? ¿No está Isaac Joeser? Ah, sí. No se escucha, Isaac. Isaac. ¿Se escucha? Ya. ¿Ya? Sí. Ok. Asimismo, son de aplicación general para todo tipo de edificaciones, con las especificaciones y excepciones que en ellos se indican y señalan la aplicabilidad de otras disposiciones, tales como los
las normas oficiales mexicanas, ¿no? Las normas mexicanas NMX cuando así procede. El cumplimiento de estas normas técnicas complementarias queda bajo la responsabilidad de los propietarios de los precios en los que se realiza la construcción y o de los directores responsables de obra y de los corresponsables en su caso. Ok, gracias, Isaac. Miren, lo que nos dice estos dos párrafos, el primer párrafo dice que son de aplicación general, es lo que les decía. Son de aplicación general, no pueden decir, yo no sabía y ya lo hice así, no. Si ustedes son DRO, directores responsables de obra, en un futuro, que saquen su licencia aquí en el municipio, en otro ayuntamiento, bueno, tienen que tener conocimiento de esta normativa, y más si son DROs. Y dice que son responsables los propietarios de los predios. Pues sí, el propietario puede decirles, oye, a mí hazme así la casa y yo quiero que conectes aquí el agua y le conectes también allá al vecino y al otro. Bueno, sí, lo voy a hacer, yo te hago el diseño, pero no es correcto por esto y ya ustedes van a sacar el reglamento. Y si aún así, no, que yo, bueno, entonces quieres que lo haga, lo voy a hacer, pero vamos a hacer un documento donde tú te haces responsable como propietario y aquí vamos a firmar los dos y tú eres el que te dice de conocimiento que no es correcto y aún así quieres que se diseñe la instalación hidráulica de esta forma. Entonces, debemos de tener conocimiento de esto y hacerle el conocimiento a nuestros clientes. Y también habla de las normas, dice que debemos de cumplir con las especificaciones y las excepciones que se indiquen. Y habla de las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas, las NMX. De esas dos, las NOM y las NMX, ¿cuál es estrictamente de observancia público? De esas dos, de la NOM o la NMX, ¿cuál de las dos debemos de tomarlas en cuenta? Aunque las dos, pues, pero de manera obligatoria, ¿cuál de las dos? Las normas oficiales mexicanas, la NOM. Las NOM, esas sí debemos de tomarlas de manera obligatoria, contemplarlas, considerarlas. Las otras son para calidad, para dar que cumplan ciertas empresas particulares con calidad en cuanto a servicios al orden público. Pero las NOM sí debemos de tomarlas en cuenta cuando hagamos algún diseño. Igual vamos a ver si ocupamos alguna aquí o no. Igual en diseño estructural yo creo que les dan muchas NOM. En diseño de concretos hay NOM. Para supervisión de obra hay NMX, NOM para acreditarse, NMX, que no son de obligación, pues, pero para cumplir con cierto grado de calidad de nuestros productos. Y por último, bueno, dice ahí que el proyecto arquitectónico para las edificaciones de Morelia deben prever las condiciones, elementos y dispositivos de apoyo para las personas, otra vez, con discapacidad, incluyendo a los menores, a los gestantes, a los adultos mayores. Las edificaciones en el municipio de Morelia deberán brindar las facilidades mínimas necesarias para el libre acceso de las personas con discapacidad. Hacen mucho hincapié en esto de personas con discapacidad, porque si ustedes hacen una obra así ahorita pública y no cuenta con las respectivas rampas o pasillos o norma que establece aquí este documento, pues se pudieran ver involucrados en algún problema legal o pudieran decirles que rehagan la obra o tumben muros y bueno, pues eso ya sería bajo su propio cuenta y riesgo, ¿no?, de la empresa que ustedes representen. El capítulo 4 de la higiene, servicios y acondicionamiento ambiental, fíjense, el 4.1 habla de la provisión mínima de agua potable. Y dice que la provisión mínima de este líquido no será inferior a la cantidad que establece la tabla 4.1. En la tabla 4.1 vemos ahí, tiene dos columnas, que es tipo de edificación, y del otro lado dice la dotación mínima en litros. Y primero comienza con un capítulo ahí que dice habitacional, y hace referencia a vivienda. Y ya se acordaron ahí si era eso o no era eso lo que les decían sus maestros.
Sí, vimos una tabla como esa. Sí. Y si se fijan, ahí dice que en una vivienda debe de ser la dotación mínima en litros, 150 litros habitante día. Y luego viene otro rubro de infraestructura que es de alojamiento, que son hoteles, moteles, albergues, casas de huéspedes, y ahí dice que 300 litros huésped día. Campamentos para remolques, 200 litros, y de tipo comercial, mercados públicos, 100 litros, locales comerciales en general, habla de 6 litros por metro cuadrado día. Los baños públicos, vienen baños públicos, servicios sanitarios públicos, lavanderías, bueno, en fin, aquí viene todo tipo de infraestructura, en donde la normatividad que estamos mencionando ahorita para Morelia, y que creo que es la misma para toda la República, habla de estas dotaciones, de estas cantidades mínimas de agua potable. Sí, el 4.2, condiciones complementarias, tiene estas tres fracciones. Gustavo Francisco, ¿me puede apoyar a leer esas tres fracciones, por favor? Sí, profe. ¿Esa que dice de vivienda? Aquí la fracción de 4.2 dice condiciones complementarias y tiene 1, 2, 3 fracciones. Estos tres. Ah, muy bien. Condiciones complementarias. En los centros de trabajo donde se requieran baños con regadera para empleados o trabajadores, se considerará la razón de 100 litros trabajador día. Y en caso contrario, será de 40 litros trabajador día. 2. En jardines y parques de uso público se debe utilizar agua tratada para el riego. Número 3. En lo referente a la capacidad de almacenamiento de agua para sistemas contra incendios, deberá observarse lo dispuesto en este reglamento. Gracias, Gustavo. Bueno, entonces aquí estas condiciones complementarias, bueno, vemos que habla para edificios públicos. Nosotros en esta clase vamos a ver un diseño de una vivienda, es de uso privado, pero en caso de que si alcanzamos y damos tiempo, vamos a ver algún edificio público, por ejemplo, unos servicios sanitarios en una escuela. Sí, y habla también la fracción 2 que en jardines y parques de uso público se deberá utilizar agua tratada para riego. De hecho, yo creo que es lo ideal ya ahorita, ¿no? Que igual en las casas, a lo mejor hacer nuestro diseño de tal forma que no utilicemos el agua potable para tirarla directamente al jardín, si es que tenemos un área jardinada. Yo creo que lo más conveniente es utilizar algún tipo de pequeña planta de tratamiento, un biodigestor, y de esta forma, bueno, limpiar el agua y utilizarla, reutilizarla para regar ahí nuestra área verde. El 4.3 dice de los servicios sanitarios. Aquí me puede apoyar, vamos a ver, María Guadalupe Gómez. Sí, servicios sanitarios. Las edificaciones deben estar provistas de servicios sanitarios en el número, tipo de muebles y características que se establecen a continuación. Número 1. Las viviendas con menos de 35 metros cuadrados contarán, cuando menos, con un inodoro, una regadera y uno de los siguientes muebles: lavabo, fregadero o lavadero. A ver, ahí tantito, Guadalupe, ahorita continúa. En esta fracción 1, Luis Diego García. Sí, presente. Dígame, ingeniero. Luis, en esta fracción 1, ese tipo de vivienda, dice con menos de 35 metros cuadrados,
¿De qué vivienda estaríamos hablando? ¿Qué dimensiones? ¿Un lote de cuánto? ¿Una casita de cómo? ¿Cómo se la imagina? ¿O de cuánto por cuánto? Pues una podría ser una de 7 metros por 5, ¿no? 7 por 5, o sea, 5 de frente y 7 de fondo. Y en esa casita, esa vivienda a lo mejor pudiera tener 2 niveles. Tal vez, pero podría ser una como de tipo dúplex, tipo Infonavit. Ándale, una planta baja del tipo Infonavit. ¿Ahí qué tienen? Esas casitas. ¿Tienen los servicios mínimos que establece esta fracción 1? Sí, sí cuentan con todos esos, pues, porque pues son de especificaciones mínimas. Sí tienen, si hemos entrado a las casitas de Infonavit, sí tienen su baño completo, ¿verdad? Tienen su regadera, su inodoro WC y el lavamanos. Y también tienen, ¿qué más? En la cocina una cocinetita chiquita y tienen para lavar los trastes, ¿verdad? Y aparte puede ser que en el patiecito pequeño de atrás tengan para lavar la ropa, ¿no? Un lavadero. Entonces cumple ese tipo de vivienda, bueno, pues ahí es un ejemplo y dice que mínimo cuando menos deben de tener estas condiciones. Gracias. Continuamos, Guadalupe. Sí. Número 2. Las viviendas con superficie igual o mayor a 35 metros cuadrados contarán, cuando menos, con un baño provisto de un inodoro, una regadera y un lavabo, así como de un lavadero y un fregadero. Es lo mismo, Número ¿no? 3. Perdón, sí, Guadalupe, nada más, es lo mismo, ¿no? O sea, todas las viviendas entonces deben de contar mínimo con esas condiciones. Ya la de 35 para arriba, bueno, pues ya va a tener más. Va a tener más servicios. Continuamos, Guadalupe. Número 3. Los locales de trabajo y comercio con superficie hasta de 100 metros cuadrados y con hasta 15 trabajadores o usuarios contarán como mínimo con un inodoro y un lavabo o vertedero. Ok. Terminamos las otras dos fracciones, por favor, Guadalupe. 4. En los demás casos se proveerán los muebles sanitarios, incluyendo aquellos exclusivos para personas con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en las normas técnicas. Y 5. Las descargas de agua residual que produzcan estos servicios se ajustarán a lo dispuesto en las normas técnicas y o normas oficiales mexicanas. Ok, gracias. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, consulta, comentario, nada. ¿No? Bueno. Vamos a ver esta tabla 4.2. Dice, el número de muebles sanitarios que deben contener las diferentes edificaciones no será menor a lo indicado en la tabla 4.2, que acá, bueno, allí vemos el tipo, las columnas con los datos que dice tipología, magnitud, inodoros, lavabos, regaderas. Y vemos ahí la primera que dice... Dice, hoteles, moteles, albergues, dice la magnitud de hasta 10 huéspedes, inodoros 2, lavabos 2, regaderas 1 por habitación. De 11 a 25 huéspedes, inodoros 4, lavabos 4, regaderas 1 por habitación. Y bueno, vemos otro tipo de edificación ahí enseguida, que es comercial, de servicios, de salud, de educación, también ya acá al final, aquí al final, educación, vamos a ver, vamos a corroborar el diseño, en un ejemplo que hagamos en un cálculo, vamos a corroborar el diseño de instalación hidráulica de unos sanitarios para un preescolar. Y miren, por ejemplo, cuando esta información la vamos a tener en Classroom, ya se la descargan y cuando vayamos haciendo el ejercicio, pues yo les puedo preguntar, oigan, en preescolar, ¿qué dice la norma? ¿Cuántos muebles debemos de cumplir mínimo? Entonces ustedes ya van a ver aquí si es para 50 alumnos
o 75 alumnos, o de 76 a 150, según lo que yo les vaya comentando, ustedes van a decir tantos inodoros de cumplir, tantos lavabos, y regaderas, bueno, pues es preescolar, aquí no aplica, ¿sí? Entonces, esta información la van a tener a la mano para cuando vayamos haciendo los cálculos. Y el 4.4, condiciones complementarias, dice la fracción 6, los inodoros, lavabos, regaderas a los que se refiere la tabla 4.2 se distribuirán por partes iguales en locales separados para hombres y mujeres. Esto es muy importante, o sea, hace referencia a es por partes iguales para hombres y mujeres. En los casos en que se demuestre el predominio numérico de un género entre los usuarios, podrá hacerse la proporción equivalente señalándolo así en el proyecto. Por ejemplo, fíjense, es importante esta fracción. Ejemplo, ustedes sí estuvieron ya físicamente allí en el edificio C, ¿no? Porque ahorita les estoy dando clase a los muchachos que van entrando ahí a la facultad, pues ellos no conocen ni el edificio, pero ustedes me imagino que sí. Esos sanitarios, de acuerdo a esta fracción que acabo de leer, la 6, cuando fueron diseñados, las mujeres, ¿cuántos sanitarios había? Ahorita ya los remodelaron, pero ¿recuerdan si les tocó ver cómo estaban los sanitarios de mujeres? Sí, los vimos. Bueno. ¿Cuántos tenían? ¿Cuántos WC había? Eran como 3 o 4, creo. 3. Eran 3. ¿Y cuántos lavamanos? Creo que 2. Eran 2 lavamanos, ¿no? Eran 2, ¿no? Eran 2. A ver, haciendo a referencia, vamos a poner como ejemplo, cuando fue diseñado ese edificio y bueno, dijeron pues con 3 sanitarios. ¿Por qué con 3 sanitarios en aquel entonces? Porque casi no había mujeres. Sí, había una por generación o 2. Cuando yo estuve estudiando, en mi salón eran 3 mujeres, ya había un poquito más. Ahorita ya no se diga, pero cuando en aquel entonces, en 1974, ese edificio se construyó en el 74, 75, pues no, era una dama, 2 a lo mucho. Entonces, yo creo que con 3, ¿cumplía o no cumplía? Pues sí, cumplía. Pero ahorita, lo que dice esta fracción y el último párrafo dice que donde se demuestre el predominio, bueno, en aquel entonces aplicó, ¿no? El predominio era el género de los caballeros. Entonces, por eso se dio prioridad en ese diseño, a ese edificio, para alojar a los estudiantes, y la mayoría eran caballeros. Entonces, ahorita, en la actualidad, rápidamente, me pueden decir, y de acuerdo a esto que viene aquí dice educación y cultura, dice educación e investigación, y dice educación preescolar, básica, que es primaria, de 1º a 6º grado, media básica, prepa, colegios de bachilleres, CECITEM, CECATIS, media básica es secundaria, media superior, lo que acabo de decir, colegios de bachilleres, CECITEM, y superior, universidades. O sea, todo esto aplica para ahorita la Facultad de Ingeniería Civil. En base a esto, a ver, rápidamente me van a decir si la facultad cuenta, y si estuviéramos ahí, la facultad tiene una, ¿cómo se dice? Una cantidad, una población estudiantil de 1,800 alumnos. Son 1,800 alumnos. Y vamos a suponer que estamos ahí en el edificio. En base a esos 1,800 alumnos y tomando en consideración la fracción 6, y considerando qué porcentaje de señoritas son, ¿alguien tiene el dato? Más o menos, ¿será un 30? ¿Un 20%?
Yo recuerdo que en el aniversario pasado dijeron que éramos como el 18%, creo. Vamos a ponerle, ok, gracias María Guadalupe. Vamos a suponer entonces el 20%. La población es de 1,800. El 20% damas. ¿Qué cantidad de inodoros, qué cantidad de lavamanos ocupamos? Son 2:43, 2:48, 5 minutitos. A ver, vayan viendo cuánto. El que tenga el dato ahorita ya me lo dice. Más o menos como 20, ingeniero. ¿20 qué? Inodoros, pero no sé si se tiene que considerar que la mitad de los estudiantes van en la tarde y en la mañana. No sé si eso también influye. Sí, sí, porque es por turno, ¿no? A ver, si consideramos la mitad y mitad, ahorita hagan esas apreciaciones. Los demás vayan analizando, ¿eh? Estoy comentando ahorita con Oscar. ¿Fue Oscar? ¿O quién estaba hablando? ¿Sí, verdad? Yo. Sí. Ok. A ver, Oscar, muy bien, esa apreciación. Considerando esas apreciaciones, y aquí vemos, dice que de 76 a 150 alumnos son 4 inodoros. Y cada 75 o fracción se aumentan 2. Con esas consideraciones, iniciamos con 4, pero bueno, no tenemos 150, tenemos mucho más. Si tenemos 1,800 entre 2 y luego eso es por turno y ahí el 20% dijimos son 180 damas. 180 damas, el resto son caballeros. ¿Cuántos inodoros son en damas? A ver, las damas, calculen los de ustedes y los caballeros los de ustedes. A ver, Kenia. Son 5 o 6, dependiendo. ¿Dependiendo de qué? 180. ¿Mande? Se cortó, Kenia. No tomé nota, Kenia, dígame. Creo que son 5, a lo que calculé. ¿Por qué cree? Usted ya es ingeniero, ya no va a decir cree. Ya ahorita estamos viendo normativa y le están diciendo cuánto. Usted diga es esto. ¿Y Sí, qué serían 5. 5. Y puede decir usted, y le aumento 1 por si aumentamos el año que entra, una proyección, ¿no? Pero bueno, usted dice que son 5. Explíquenos. 6, ¿no? A ver, vamos a dejar que ahorita termina. Levantan la manita y yo voy viendo. Quién sigue. Pero a ver, Kenia, ¿por qué 5? Perdón, son 6. Es que eso serían 180 y dice que cada que aumente 75 se agregan 2, ¿no? Entonces, de 75 a 150 son 4 y para 180 habría 80 más, así que se le podría agregar 2. Serían 6 en total y 1 por si aumentan. Ok, muy bien. A ver, Esperanza y luego Guadalupe, creo, ¿no? ¿Quién quiere hablar? ¿No? Sí, bueno, yo digo que serían 5, sin tomar en cuenta el 1 extra que se le aumentaría por pues tomando en cuenta de que cada año ingresan más niñas. Porque bueno, ahí dice que son, ay, es que no alcanzo a leer muy bien, pero dice que son 4.50 y que cada 75 se aumentarían 2, pero son 180, no aumentan 75, sino solo 30. Entonces se tomaría como nada más la mitad. Entonces se le sumaría, a ese 4 solo se le sumaría 1, serían 5 inodoros y como le comentaba, sin tomar en cuenta el inodoro extra que se le aumentaría. Entonces, ¿usted dice que serían 5? Sí. Ok, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Ya? Fui yo la que hablé. Sí, Guadalupe. Yo había dicho que 6 porque, bueno, lo primero creo que todos estamos de acuerdo, que 4 porque dice que tienen que ser 4 de 76 a 150 alumnos. Entonces ahí son 4. Después nos comenta que cada 75 adicionales o fracción, es decir, está hablando de
desde 0 hasta 75 adicionales a los 150, se tienen que agregar 2 inodores. En caso de que fueran de 75, ahí se agregarían ahora otros 2. En este caso tenemos 30 alumnos adicionales, si tomamos en cuenta que son 180 alumnos, por lo que tendríamos 6 inodoros, que son los 4 de la primera fracción de 76 a 150 y los otros 2 de la parte donde dice que cada 75 adicionales se tienen que agregar 2 inodoros. Ya ahí sí. Ok. Ok, no, dígame. No, iba a comentar sobre lo que están diciendo de que cada año ingresa más alumnos. Sería cuestión de checar cuál es el porcentaje de aumento de alumnas para ver cuántos inodores podríamos poner de más. Muy bien. Todas sus apreciaciones, señoritas jóvenes, son correctas, ¿eh? Y esto de diseño, sí es en función de estadísticas, de tener una proyección, de visualizar, que la inversión que se haga no vayamos a vernos rebasado en un cierto periodo de uso del inmueble y que tengamos que hacer adecuaciones y que otra vez, no, hay que tomar en cuenta todos esos aspectos. A ver, Oscar Said, adelante. Ahorita que menciona esos aspectos, ingeniero, entonces en el proyecto que se realizó allí en el edificio C, la proyección, ¿a cuántos años se hizo? Muy buena pregunta. Fíjense, ese diseño tipo CAPSE, pues fue difícil, yo creo, en aquel entonces decidir, porque ¿qué proyección le iban a dar? Porque en aquel entonces, y dadas las circunstancias que estábamos en el país y que todavía estamos en esa transición, en ese cambio, que a la mujer no se le permitía pues prepararse, no le daban ingreso a la educación, o era mal visto, que le decían, ya vas ahí con los hombres, o sea, había una situación media complicada. Entonces, esa proyección, pues ellos dijeron, bueno, por lo menos esos sanitarios va a servir si hay alumnas, y si no, porque era el servicio porque sí había empleadas, era para las secretarias. De hecho, las secretarias ahí subían antes. Antes no había, si se dan cuenta, ahorita hay un servicio sanitario en la dirección, pero las empleadas, todas las mujeres iban ahí. Entonces, esa proyección, fíjense, yo creo que no la tenían o no se percibía en ese entonces, Oscar, pero nosotros ahorita, y dado que ya vemos cómo qué están pasando, cómo está pasando de todo este tiempo de esa infraestructura educativa, fíjense cuántos años, 1974, ¿cuándo se remodelaron los baños? Apenas hace como 2 años. Hace 2 años. Saquen la cuenta, fíjense cuántos años fueron para que se adecuaran. Pero yo recuerdo cuando ingresé, que estuve de secretario administrativo, la primera demanda era esa. Oiga, es que los sanitarios o sea, era un problema porque las muchachas no hacían fila. La exporienta, no inventen, o sea, los niños llegaban ahí, las niñitas y las filas. Pues esos baños quedaron sobregirados, yo creo que desde ¿qué será? Todavía en mi generación, en el 98, todavía estaba bien. Yo creo que debe haber sido del 2006, 2005 en adelante que empezó ya a cambiar. Entonces, esa proyección de aquel entonces, Oscar, pues yo creo que no la tenían, o sea, no se imaginaban. Ya ahorita sí, con esa proyección y nosotros traer los datos ahorita, pudiéramos ver cómo fue cambiando. Pero sí tendríamos que tener estudio o información de las generaciones, cuántas mujeres, cuántos hombres en los diferentes ciclos escolares para hacer una buena estadística. Ahorita me comentan cuántos sanitarios, ¿sí me dijeron cuántos sanitarios hay ahorita? Dijimos que eran 3 los que había. De entrada, había 3. Bueno, con esos 3, ahorita, si lo tuviéramos así, no cumpliría, ¿verdad? Ya de entrada no cumpliría.
Pero ahorita, ¿cuántos tienen, señorita? Ya no supe, ¿o ¿alcanzaron a entrar o no? Ya no supe cuántos fueron los que proyectaron. 4. 4 en el área de en medio, en los de arriba no me acuerdo. Ah, pero ya tenemos también el otro nivel, sí es cierto. Si nada más estuviera el de arriba son 1, 2, 3, son 4. Fíjense, son 4, ya son 8. Entonces ya cumplimos. Sí estamos, cumpliendo con este reglamento. De tarea, bueno, ya mañana, de entrada, luego comenzando la clase, mañana ustedes, caballeros, me van a hacer este análisis, me van a decir, igual ustedes, señoritas, terminan, me dicen lavamanos, ¿cumple o no cumple? Y también la fracción 7 que dice, los sanitarios se ubicarán de manera que sea necesario de manera que no sea necesario para cualquier usuario subir o bajar más de un nivel y recorrer más de 50 metros para acceder a ellos. Mañana me van a decir si cumple o no cumple con esta fracción 7 y me dan las cantidades de inodoros y lavamanos. ¿Les parece? ¿Está bien, ingeniero? Y mañana comentamos al respecto, ¿sale? Sí, está bien, Inge. Que descansen. Nos vemos mañana. Igual, profe. Listo. Nos vemos. Gracias.